Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maranielo. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y en nuestra cuenta de Instagram, ajc_arc. Dirigirse directamente a nosotros, a nuestra cuenta de email info@ajc.com.ar y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Los esperamos todos los martes de 16 a 17 horas en Aires Constitucionales, en su emisión radial en FM 87.9 Radio UBA y on streaming todos los viernes de 19 a 20 horas en www.onradio.com.ar con toda la información y la actualidad analizada por especialistas. Muy bien, tendrá lugar en los días 28, 29 y 30 de septiembre el sexto Congreso Argentino de Justicia Constitucional y 60º Encuentro Internacional de Justicia Constitucional en la provincia de Santiago del Estero, cuyo eje temático será el amparo como herramienta de protección para los derechos constitucionales y convencionales. Esto será bajo la dirección general de nuestro presidente, doctor Patricio Maranielo, y la ministra de Derechos Humanos y Justicia, doctora Matilde Omil. Toda la información pueden encontrarla en nuestra página en la pestaña Inscripciones. Ha sido designado el nuevo vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el doctor Carlos Matterson, es representante del estamento de abogados, ha compartido este espacio en el penúltimo programa, expresando sus conceptos respecto del funcionamiento de este órgano luego de la conformación de la nueva composición. Asimismo, ha entrado un proyecto de reforma a la legislatura bonaerense respecto de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, mientras tanto que también se está analizando el proyecto de reforma de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. También tenemos este proyecto que eleva a 15 miembros a los integrantes de esta Corte, que tendrá incorporada obviamente una perspectiva de género y también contempla que existan representantes de los distintos departamentos judiciales. También establece que en la resolución de los casos deberán resolverse con un mínimo de 3 miembros, de los cuales uno por lo menos deberá pertenecer al departamento judicial en el cual se ha tramitado el caso, y si la provincia fuere parte, 5 miembros como mínimo, de los cuales también uno deberá ser representante del departamento judicial y que esté involucrado en el caso, y el resto de los miembros en ambos casos irán a sorteo por el resto de miembros del tribunal. Bueno, muy bien, con estas novedades ya vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Sentir la selva, respirar el aire más puro, conectarte con el río, conocer la mayor biodiversidad. Vení a Misiones, el Hotel Verde, Gobierno de Misiones.
Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Las más variadas cervezas artesanales. La mejor gastronomía. El paseo que necesitas. Vení a Posadas, la capital del norte argentino. Gobierno de Misiones. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Es el doctor, contador público Fernando Schettini, miembro de nuestra asociación del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Bueno, novedades tributarias, impuesto a la renta inesperada. Mucho se ha hablado de este tema. Sería bueno que con tu claridad habitual nos pudieras explicar de qué trata este impuesto en sus aspectos fundamentales y cuáles son las observaciones, ¿no? Que corresponden al mismo. Bueno, sí, vos sabés que últimamente, bueno, ya hace varios años, en cuanto a la aplicación de las normas, tenemos graves defectos constitucionales, o las normas tienen graves defectos constitucionales desde el punto de vista del artículo 75, inciso 1 e inciso 2, ¿no? Y esto no escapa a esa situación. En este caso me estoy refiriendo al artículo 75, inciso 2, porque no cumple estrictamente con la manda constitucional. ¿Qué sería para el...? Claro, en el sentido de que este impuesto está estructurado solamente para aquellas empresas que cumplan con ambos requisitos. Uno que es que tengan rentas mayores a 1.000 millones de pesos y otra que su relación renta con ingresos supere el 10%. Hay otras cuestiones técnicas que después la podemos ir desarrollando. ¿Supera el 10% con respecto al...? Con respecto a su ingreso. Ajá. Es decir, a la renta de la empresa. Sí. ¿Esto calculado en qué momento? Calculado en el primer ejercicio con posterioridad a la sanción de la ley. Bien. Esto nos lleva a que este es un impuesto del 15% que tiene varias cuestiones. Primero, que transforma al impuesto a las ganancias. De por sí el impuesto a las ganancias ya es un impuesto que tiene algunas objeciones desde el punto de vista constitucional, porque lleva 90 años de vigencia y de acuerdo justamente con la Constitución, lo podría aplicar la Nación en forma temporaria y bajo ciertas condiciones.
Esto lleva 90 años, esto empezó el impuesto a la renta en el año 1930. Como todo lo temporario. Exactamente. Después, en el año 74, esto se modifica y es lo que hoy es el impuesto a las ganancias, con lo cual ahí tenemos la primera observación de base constitucional. Luego, cuando incursionamos en el aditamento que le da este impuesto a la renta inesperada, donde ya de por sí, conceptualmente, la renta, de alguna forma, el empresario la estima, la calcula, pero en general es inesperada. Así como es inesperada la renta, los quebrantos son inesperados. Entonces, el 15% lo que transforma es claramente un tributo inconstitucional, no solamente de base, sino porque cuando uno va sumando las distintas alícuotas, hoy por hoy la alícuota es del 35%, las rentas, obviamente, como las rentas fluyen a las personas físicas, que son los beneficiarios finales de las compañías, ahí se le agrega un 7%. Hay un mecanismo de ajuste por inflación que no está aplicado en su totalidad, porque hay ciertas cuestiones técnicas desde el punto de vista de las amortizaciones de los bienes de uso que hoy por hoy no aplican para determinados bienes. Ahí hay que calcular entre un 5 y un 10% de mayor tasa impositiva por esta cuestión. Digamos, ya estamos en un 60% y si le agregamos un 15%, ya automáticamente, de acuerdo con ciertos precedentes de la Corte, se me ocurre el fallo Candy del año 2009, donde hablando de un 62%, esto tiene que ver con el ajuste por inflación, sí, con un 62% de tasa efectiva del impuesto a las ganancias, el impuesto ya lo transforma en inconstitucional. Con lo cual, si vamos a un ejercicio práctico de laboratorio para cualquier estudiante de la carrera de Derecho o de Ciencias Económicas, en lo que hoy lo llaman los TP, ¿no? Los trabajos prácticos, sí, un trabajo de laboratorio. Sí. Uno hace el planteo de esta situación, claramente tenemos un problema de base inconstitucional y a su vez se le agrega la falta de proporcionalidad, porque, como decía antes, el punto 2, el inciso 2 del artículo 75, lo que dice que el impuesto debe aplicarse en forma proporcional en todo el país. Si esto va a ser aplicado solamente para aquellas compañías que ganen más de 1.000 millones de pesos, ¿qué pasa con aquella que ganó 999 millones de pesos? Sí. ¿Sí? 999 millones de pesos, obviamente esa compañía no va a aplicar, Quedó no va a fuera. pagar el 15%, queda fuera. Con lo cual tenemos falta de proporcionalidad, confiscatoriedad, problemas de base constitucional, de base del impuesto a las ganancias, con lo cual es flagrante, Sí. ¿sí?, la conculcación respecto del punto 2, del inciso 2 del artículo 75 de la ley, claramente. Sí, sí. Con lo cual, el test de constitucionalidad no lo supera, pasa. Sí. de manera que este Claro. impuesto, este nombre tan raro, ¿no?, de la renta inesperada, Sí. claramente no debiera ser sancionado. Claro, ¿Sí? claro. Me estoy refiriendo que en un trabajo de laboratorio, en un ejercicio de laboratorio, en la Facultad de Derecho de Ciencias Económicas, Sí. claramente cualquier alumno puede digamos, estar llegando a esta misma conclusión, claramente. Sí, sí, claramente teniendo en cuenta la Constitución Nacional, obviamente. Exactamente. Bueno. Y estando en una exacción por este 15%, en casi 2/3 de la renta de la compañía, Sí, sí. o de la renta total. Sí, sí. ¿Sí? De manera que es claro. Bien. No debiera ¿Solamente empresas? Esto es aplicado a personas jurídicas. A personas jurídicas, Exactamente. no a Exactamente. personas físicas. No es aplicado a personas físicas. Sí. Lo que pasa es que en realidad, como yo recién te señalaba, la renta es una. Y la renta, más allá de la estructura técnica que en la legislación se establece, separar la renta empresaria de la renta individual, de la persona individual, la renta es una. Y el impacto y la exacción del Estado sobre esa renta es una. Por eso, recién comentaba, la sumatoria del 35%, el 7%, la sobrealícuota que existe por problemas en la aplicación del ajuste por inflación, más el 15%, estamos claramente, sin mayor esfuerzo interpretativo o esfuerzo de demostración, de prueba, que estamos frente a un impuesto inconstitucional. Bien. Claramente, confiscatorio.
Clarísimo, Fernando. Pasando a otro tema, en materia cambiaria, ¿qué novedades tenemos respecto a las exportaciones de servicios? Bueno, esa es otra cuestión muy interesante porque a raíz de la problemática que hoy están teniendo las empresas de software en cuanto a la competencia, entre comillas, desleal a nivel mundial, en realidad la competencia desleal no la estamos generando nosotros mismos con las condiciones que estamos dando económicas a las empresas de la economía del conocimiento, ¿no? Que no son suficientes con la ley de la economía del conocimiento. Existe una competencia muy fuerte desde el exterior en cuanto a la captación de recursos humanos de nuestro país, donde claramente se le abona en dólares, en divisas, y esas divisas pueden ser de libre disponibilidad en el país. Es muy difícil que estas empresas compitan contra esa situación con una brecha cambiaria del doble, ¿sí? Con lo cual esto obviamente es de público y notorio. A partir de esa situación, y donde ya llevó varios meses, las autoridades del Banco Central dictaron la comunicación 7518, es principio de este mes. Sí, reciente. Donde hace una distinción en la situación entre personas físicas y personas jurídicas. Para una persona física podría, que exporta servicios, podría estar teniendo de libre disponibilidad hasta $12.000 por año, ¿sí? Pero siempre con la condición de que esta persona no acceda a divisas extras a través del mercado de bonos. Bien. ¿Sí? Del contado con liquidación, etc. O sea, siempre hay una, entre comillas, trampita, sí, ¿no? Sí. Las normas. Sí. Pareciera que son normas más de marketing que de otra cuestión. $12.000 para una persona dedicada al desarrollo de software no es, por lo que se ve en el mercado, no es algo, digamos, muy relevante en el año. Con lo cual, bueno, esa es una situación. Acotado a personas físicas, ¿sí? La posibilidad de poder cobrar divisas y no liquidarlas en el mercado oficial a 125 pesos, 124, Claro. y poder esa divisa ingresarla y quedarse con los dólares, ¿sí? En una caja de ahorro en el banco o retirándolos. Sí. En el caso de las personas, jurídicas, la situación es diferente porque la condición para que ingresen esas divisas es que sea direccionado específicamente al pago de salarios hasta un 20%, lo que se considera, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo, un pago en especie. Sí. Hasta el 20% solamente direccionado en ese sentido. Si la empresa ingresa más divisa, va a tener que liquidarlo. Claro. Ese es uno de los parámetros, el 20% del sueldo de los empleados. ¿Sí? Hay otro límite que tiene que ver, o sea, hay otras condiciones que tiene que ver que en el 2022 ya se haya ingresado más divisas, se haya exportado más que el 2021. Sí. Si no se cumple con ese requisito, no se puede aplicar el régimen. Con lo cual, tiene muchísimas limitantes, digamos, y ese otro límite es o el 20% del salario o el 50% del incremento entre el 2022 y el 2021. Bastante complicado, quizás para el televidente, para explicarlo. Pero es una fórmula donde establece los dos topes. Obviamente hay que tomar el tope menor. Y bueno, y ese es el régimen. En conclusión, la realidad no es tan beneficiosa la norma, en el sentido de que cualquier exportador de servicios puede exportar y quedarse con los dólares físicos o de libre disponibilidad en el exterior, sino que tiene toda esta serie de condicionamientos. Sin duda, sin duda. Hay otra cuestión relativa a las exportaciones muy vigente,
especialmente en lo que hace al agro, pero en general podemos tratar el tema de los derechos de exportación, ¿no? Sí, sí. Los derechos de exportación que están cuestionados, bueno, los últimos amparos tienen relación con los derechos de exportación que fueron determinados por el Poder Ejecutivo Nacional y que comenzaron a regir en enero de este año, encontrándose vencidas, digamos, las facultades que tiene el Poder Ejecutivo conforme a la Ley de Emergencia Económica para fijar los derechos de exportación porque no se aprobó el presupuesto, ¿no? Efectivamente. Bueno, brevemente, porque es todo complicado como para resumirlo en breves palabras, pero para que nos comprendan. Tu mirada sobre esto. La mirada tiene que ver con esta problemática que yo señalaba al principio de, digamos, los problemas interpretativos y los problemas en la aplicación. Después de cumplirse, recientemente se cumplió el 40º aniversario del Código Aduanero, estamos casi en 30 años de la última reforma constitucional y no nos ponemos de acuerdo en cuáles son las condiciones en que el Poder Ejecutivo podría, eventualmente, y si puede, pues de acuerdo Primera pregunta, si puede. Porque como yo te comentaba antes, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 75 de la Constitución, es facultad del Congreso. Sí. Sin ninguna limitación. Sin ninguna limitación. Hay una posición que dice eso. Exactamente. Esa es la posición. Sí. Y tenemos nuestro antecedente o precedente más cercano, ya más cercano, que es Camaronera Patagónica, sí, ¿no? Que ya lleva sus años, donde estableció cuáles son las posibilidades en que el Poder Ejecutivo, a partir de una delegación del Congreso, donde fije un plazo determinado y los topes sobre los que se pueden aplicar los derechos de exportación, bajo esas condiciones sí se podrían aplicar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Las facultades, durante el gobierno del ingeniero Macri, en el año 2018, fin del 2018, se sanciona la ley 27.467 de presupuesto, donde había extendido las facultades hasta el 2019. Y luego la 27.541 lo extendió hasta el 31 de diciembre del 2021. O sea, hasta ese momento se podrían establecer derechos de exportación. ¿Qué es lo que sucede? En marzo nos encontramos con el decreto 131, donde establece un incremento de los derechos de exportación básicamente para el aceite de soja, el pellet de soja y sus derivados. Con lo cual claramente es inconstitucional. Sí. Porque ya las facultades habían fenecido el 31 de diciembre del 2021. Sí. Volvemos con una misma problemática desde el año 2001, ¿sí? Desde la Ley de Emergencia Económica, donde en aquel momento, y de hecho, recordemos el año 2008, ¿sí? Las retenciones móviles, la famosa 125, ¿sí? El voto de Cobos, ¿sí? El no positivo, ¿sí? Y no aprendemos. Evidentemente, seguimos dando vuelta con la misma problemática y el código. Y ahora se reflota de alguna forma toda esta discusión de la delegación impropia en el Poder Ejecutivo, cosa que no es posible. Claro. ¿Sí? Tenemos un antecedente, como decía recién, que es Camaronera Patagónica, pero parece que los fallos de la Corte no le prestamos atención, ¿no? Entonces, la realidad es que sobre esto debiera hacerse un repaso y debiera finalmente legislarse en el sentido que ya lo estableció la Corte. Y bueno, esa es la situación. Por eso que lo que afrontamos ahora es una cantidad de fallos, ¿sí? Tenemos fallos, recursos de repetición por la situación primero del decreto 798, ¿sí? Por el plazo establecido entre el momento del decreto y la ley de presupuesto. Exactamente. Ese periodo
realmente las empresas están repitiendo. Sí. Y bueno, ahora vamos a tener un montón de juicios de repetición por el Claro. decreto 131. En definitiva, es la industria del juicio, ¿no? Siempre sobre... Sí, y claro. todo esto lo que quita es competitividad y poca atracción en la inversión en nuestro país, ¿no? Me voy un poco volviendo también al tema de la renta inesperada. Sí. Tuvimos la experiencia también del aporte solidario, ¿sí? Sí. El impuesto a las grandes fortunas, ¿sí? Esto que fue Sí, a que fin lo del hemos 2000. conversado aquí también. Sí. Sí. Bueno, esa es otra muestra. Ahí tenemos una sobrealícuota del impuesto a los bienes personales que tornó inconstitucional el impuesto. Porque ahí impactaba directamente sobre el patrimonio de las personas. Sí. Y ahora tenemos el impuesto del 15% que impacta sobre la rentabilidad de las empresas Sí. y el conjunto de las rentas. Sí. Y tenemos los derechos de exportación que se sancionan con decretos del Poder Ejecutivo que son inválidos. Es decir, estamos permanentemente, como idea, ¿no? El contribuyente o el ciudadano está abrazando a la Constitución. Vivimos abrazados a la Constitución. Vivimos abrazados a la Constitución permanentemente con acciones declarativas de inconstitucionalidad, ¿sí? Así es. Tratando de que alguien nos escuche. Bueno, ese es el problema. Así es. Bueno, Fernando, realmente clarísimo, ya hemos llegado al final del programa, así que bueno, agradecerte una vez más que nos hayas acompañado y hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Sentir la selva, respirar el aire más puro, conectarte con el río, conocer la mayor biodiversidad. Vení a Misiones, el Hotel Verde, Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar